escuchamos los gritos de los otros. An pil fwa le ap fè noa pase mizè yo di rasis. Men yon blan yo te tot se. Pa nepot blan non, yon Alman ki te vin Chili nan ane 90 yo. Ap explike jè yo te fèl pase mizè, men yon fèl travay di. ¿Quiénes eran las personas que estaban a cargo de eso? Ma fon ti tan fè ntande. Esos fueron los adultos. ¿Pero quiénes? Algunos se fueron a Alemania. Harald comenzó a trabajar a los 8 años. Vivió la pesadilla de la Noikra cada noche al regresar tras remover toneladas de piedra para limpiar los fértiles campos que observamos hoy día en la colonia. Casi todos los días el jefe llegó a las 2, a la 1 llegó con su Mercedes al campo donde nosotros estábamos trabajando. Tenía un palante con batería y siempre dijo todo para acá, todos, primero limpiar esa parte y después todo para allá. Y ahí siempre estaba mandando el trabajo. On a imagine ou ba même kou le amon nou ba sembla avel, wal propose garo to ban bal. Y les daba una prédica. E di wal va mizel wal fò pa pase selman. Que nadie podía tener algo en secreto. Nosotros teníamos que confesar todo, hasta los pensamientos que teníamos. ¿Tú te confesabas con él? Ba sa te pase avan el a ane 90. ¿Contabas contra ti a veces, por ejemplo? Sí, a veces recibimos castigo, recibimos palo. Li men La makout pesadilla baton. diaria no terminaba ahí. Los cómplices de Schaeffer elegían a un niño para que oficiara de Sprinter, un sirviente personal para el líder de la secta que estaba condenado a sufrir sus abusos sexuales. Como uno estaba sprinter, tenía que dormir la noche con él. Como nosotros no teníamos ninguna protección de los padres o de cualquier adulto. Men masi sil fè ati moun yo to. Kon George. Que él mandó. A di misi wap gade la, yo fè masi si ave. Si no recibimos palo. Ou bien ou be yon bakout baton, ou fè masi si. Estos testimonios inéditos se suman a los entregados por los niños Jésus que fueron Christ, abusados c'est les hommes méchants. entre 1991 y Entendez, 91, 91, avant elle. que algunos obstaculizaron el En 91, mi se te gen 10 lo ans. que permitió no solo que subsistiera, sino que Schaeffer prolongara sus abusos hasta su fuga. Meilleure nation. 91. Yo pido a las autoridades. Oui, nan epok mi se te vine esaldi, 8 al te di te gen. Oh, bon, c'est grand moun kon sa kouzen. Eh ben, mizè. E mizè kouzen ki la lise pou nya. Bakon nage, nou yo pou di. Non sou 91 te gen 10 ans kouzen. Te ta sou nan 40 Él konwen? como senador imagino, no nos pues, apoyó a nosotros, él apoyó a los delincuentes, él apoyó a Schaeffer, él apoyó el E di régimen de pou Polonia. moun gran ke gran moun Y sa. eso Man ba kompwen nan. Ba la pase 91, mi se vine touti moun, 8 an, il te gen. Ah ouais, kouzen, ouais. Regarde, nete de akor pou nou se la di. Nosotros escribimos carta, no recibimos ninguna ayuda de parte del ministro. No se preocupe, yo estoy súper bien y le he solicitado la protección a investigaciones por las represalias que puedan tomar algunos. Sa e a chiv 97 ap pase la. Vencer este sistema que se está rearmando, y eso es lo imperdonable, se está rearmando, no fueron los burócratas del Estado, fueron los niños del campo y sus madres que denunciaron y perseveraron en la denuncia de delitos que nadie en un país civilizado puede aceptar, que es el abuso sexual de los niños. Schaeffer murió en la cárcel, pero ahora viene una nueva generación que no permite la reparación y que está saqueando la colonia de Dignidad, en que un día, como quien dice, van a apagar la luz, ya no va a quedar nada. Y eso no lo podemos aceptar, esa es una vergüenza. La nueva generación de Colonia Dignidad está en conflicto con colonos que aún viven en el enclave y que exigen derechos patrimoniales sobre los bienes que levantaron con su trabajo. A ellos se Ya. les deben 45 Ma años. kite la pou nou, a zen ba ve fel to lan. Se les deben 45 años de imposiciones, no tienen fondos de AFP. Hay mujeres que hoy día tienen familia, tienen hijos, hasta 4 hijos, hasta hoy día no tienen sueldo, no tienen imposiciones. Mi se se yon nan moun ki te Para abize que to. sepa la gente que es tan injusto. Nan meta de la jay. Men nou ba, ti moun yo te yo tap Las alertas travay. judiciales que siguen abiertas por crímenes de lesa humanidad.
Lo que se ha podido establecer es la existencia de fosas, de las cuales solo una ha podido ser ubicada, y que esas fosas fueron el año 78 exhumadas y los restos quemados y posteriormente arrojados al río Perquinquén. Pero hay una fosa, según declaraciones de testigos, que habría sido olvidada, en que los cadáveres no fueron exhumados. El testimonio de otros sobrevivientes de Colonia Dignidad que dan pistas sobre los torturadores. Había un personaje que en los ojos era raro, pero tenía un ojo que movía mucho. Fíjate, ne pase misère tout. Ouais, mais moun yo pa trop grand moun mas ça. Y las redes de protección que forjaron los jerarcas alemanes antes y durante la dictadura. Ese fue Jaime Guzmán. Sí, él estaba estudiando acá en la vida. Él estaba, no sé, algunos meses acá, medio año más o menos. Las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en la segunda parte de este reportaje. Ya, e finim, bagay ta joun bon la ja.